Bienvenidos, queridos alumnas y alumnas de cuarto año básico. Hoy nuevamente nos encontramos en una clase más de lenguaje y comunicación. El objetivo de la clase de hoy será recordar la estructura de un cuento, identificar personajes principales y secundarios, describir personajes de un cuento leído. Habilidades que vamos a utilizar en esta clase. La atención para recordar la estructura de un cuento. La memoria para identificar personajes principales y secundarios. La motivación para realizar las actividades propuestas con energía positiva. Y finalmente, la percepción visual y auditiva para describir personajes del cuento leído. Vamos a recordar la estructura del cuento que viste la clase pasada con la profesora Paulina. El cuento se divide en tres partes: en inicio, en desarrollo y en desenlace. El inicio se presentan los personajes y el ambiente donde se desarrollan los acontecimientos o los hechos. En el desarrollo surge el problema o quiebre y se presentan las acciones para solucionarlos. Y en el desenlace se resuelve el problema que fue presentado en el desarrollo. Muy bien, yo sé que te acordaste. Ahora, para esta clase vamos a necesitar tu texto de lenguaje, en donde vamos a leer el cuento La Guerra de los Colores en la página 102 a 106. Luego vas a realizar las actividades de la página 101, 106 y 107. Vamos, antes de leer, comenta y reflexiona con tu familia. Leeremos un cuento llamado La Guerra de los Colores. Observa estos colores: rojo, azul y amarillo. Escoge uno. Observa en tu entorno qué objetos encuentras de ese color que escogiste. Escribe en tu cuaderno una lista con los objetos que identifiques. ¿Qué pasaría si el mundo fuera solo de ese color? ¿Qué cosas habría y cuáles faltarían? ¿Te gustaría vivir en un mundo del color que escogiste? ¿Por qué? Bueno, el cuento que vamos a leer hoy fue escrito por el escritor Saúl Skolnick. Nació el 9 de octubre de 1929 en Santiago de Chile y muere el 25 de octubre del 2017 en Putaendo. Don Saúl fue un escritor, poeta, arquitecto y licenciado en filosofía aquí en Chile. Además, es muy conocido por sus cuentos para niños, donde aborda diferentes tipos de temas valóricos de ciencia y ecología, hasta los mitos de la tradición oral chilena y española. El cuento que vamos a leer forma parte del libro Cuentos del Derecho del Niño que ustedes observan aquí en su portada. Este es un libro donde aparecen muchos cuentos. Vamos ahora a leer el cuento La Guerra de los Colores. En tu texto vas a encontrar la lectura y te recomiendo seguir los siguientes pasos. Recuerda que para tener una mejor comprensión lectora debes leer como mínimo 3 veces el texto. ¿Ya? Y fijarte muy bien en las palabras que están al costado de cada hoja, porque son palabras de vocabulario que te van a ayudar para la comprensión del texto. Muy bien, yo sé que lo vas a leer. Ahora, una vez que lo hayas leído, deberás contestar en tu cuaderno. Bueno, el que no tiene el libro lo puede hacer en el cuaderno. ¿Por qué hubo una guerra de colores? Escribe lo que pensaste antes y lo que pensaste después. Luego deberás completar este cuadro de los personajes principales y secundarios. Te voy a dar una pista. En este cuento hay 3 personajes.
2 son varones y una es una dama. Deberás escribir una característica distinta de cada uno de ellos y una característica común. ¿En qué se parecen esos 3 personajes? Aquí tú deberás escribir. Luego vamos a ver el problema y la solución, es decir, el desarrollo y el desenlace. ¿Qué problema se produce entre los personajes? ¿Cómo tratan de solucionarlo? ¿Qué es más importante? ¿Las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Justifica tu respuesta con parte del texto. Y finalmente, ¿cómo se soluciona el problema al final de la historia? Escríbelo con tus propias palabras. Finalmente, vamos a comentar con tu familia, ya que hemos terminado la clase de hoy, las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste en la clase de hoy? ¿Recuerdas? ¿Para qué te servirá lo que aprendiste hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase? ¿O qué actividad fue la que más te gustó realizar? ¿Con qué personaje del cuento leído te identificas? ¿Y por qué? Muy bien, ahora yo les voy a dejar a ti y a tu familia un desafío familiar. Y sé que lo van a hacer y lo van a lograr, porque es muy sencillo. Realiza un dibujo de tu personaje preferido, ya sea de una película, de un cómic, de un videojuego, de lo que tú quieras, píntalo con tu color favorito y luego descríbelo física y psicológicamente. ¿Te acuerdas cómo era describirlo física y psicológicamente? La clase pasada viste las definiciones. Sí, muy bien. Describir lo físico significa el pelo oscuro, ojos claros, tez blanca, alto, pequeño, bajo, gordo, flaco. Esas son características físicas. ¿Cuáles son las características psicológicas? Van más relacionadas con los valores, lo valórico de corazón. Simpático, alegre, valiente, enojón, trabajador. Estas son las características psicológicas. Te invito a que me envíes tu trabajo a mi correo profesora.maricel.horizontes@gmail.com y la próxima clase vamos a comentar los trabajos que me han llegado a mi correo. Yo sé que lo vas a lograr y sé que tu familia te va a apoyar. Felicitaciones por el esfuerzo realizado. Nos vemos la próxima clase. Les envío un beso muy grande y un abrazo para cada uno de ustedes y su familia y espero que se encuentren muy bien. ¡Chao!